Imagina abrir los ojos en la oscuridad absoluta. No hay luz, ni sonido, ni espacio para moverte. El aire pesa, se agota con cada respiración. Intentas gritar, pero tu voz se ahoga en la tierra. Prometes luchar, agitas los brazos en un intento desesperado, solo para golpear la tapa rígida que te separa del mundo. Cada segundo se estira como un siglo y el pánico se instala en tus venas. Este no es un sueño. Estás enterrado vivo. Sientes la tierra moverse como una bestia dormida, lista para despertarse. Un estremecimiento recorre tu espalda, anticipando el final. Palpitas bajo tierra y la conciencia de tu propia muerte se acelera. El silencio es brutal. No hay rescate, solo el olor a humedad de la tumba. ¿Podría algo más aterrador existir para el ser humano? En la Edad Media, ese temor no era una pesadilla, era una posibilidad real. Entre los años 476 y 1453, la línea entre la vida y la muerte era difusa, frágil. Las guerras, la peste, las hambrunas hacían del final una visita cotidiana. Y la medicina, apenas un murmullo de teorías y supersticiones, no tenía medios para confirmar un deceso con certeza. A lo largo de siglos, muchos cuerpos fríos, rígidos y pálidos fueron rápidamente declarados muertos. Los rituales funerarios obligaban a sepultar a los difuntos sin demora. Una ceremonia apresurada, temerosa de la corrupción y del contagio, se convertía en una carrera contra el reloj. Y en esa urgencia mezclada con ignorancia médica, dormía un peligro inimaginable, el entierro prematuro. Acto I. El miedo en primera persona entra en mi piel por un momento. Sientes la tierra sobre ti. Percibes cada partícula moviéndose con un crujido sordo. Tus dedos buscan el borde, palpitan y caen con la inercia de la resignación. La presión sobre tu pecho se vuelve insoportable. El oxígeno disminuye y la desesperación te somete. Cada segundo entre la vida y la muerte pesa toneladas hasta que, de golpe, desaparece todo. Ese fue el punto de partida para un terror que se propagó por toda Europa medieval. Historias de personas que despertaron en su ataúd, rascando las maderas desde dentro. Circulaban de pueblo en pueblo, de taberna en taberna. Esa ansiedad colectiva dio forma a creencias y ritos diseñados para evitar que la muerte engañara a los vivos. Acto 2. Entre la vida y la muerte. Para entender el origen de este miedo ancestral, volvemos al corazón de la medicina medieval. Sin dispositivos para medir latidos o la temperatura, todo se basaba en el pulso palpado con los dedos y en el aliento sentido al acercar el rostro. Un murmullo, un ligero temblor, bastaban para señalar la vida. La catalepsia, un trastorno misterioso incluso hoy, podía inmovilizar un cuerpo por completo, provocando rigidez muscular y un pulso casi imperceptible. Quienes sufrían catalepsia podían pasar años en un estado entre la vida y la muerte aparente, sumidos en un letargo profundo. Para los médicos de la época, sin conocimiento de esta condición, se trataba de un cadáver. Existían también envenenamientos lentos, toxinas que causaban espasmos, parálisis y un decaimiento gradual. Una dosis precisa de cicuta o belladona podía producir un cuadro que imitaba la muerte. El éxtasis convulsivo se confundía con el último suspiro. Y, por último, el coma profundo, producto de fiebre o infección, se llevaba la vitalidad en un silencio mortal que nadie sabía distinguir. Escuchemos un caso posterior pero revelador. En Londres, en 1661, un carnicero llamado Lawrence Captorn fue enterrado tras ser declarado muerto. Dicen las crónicas que su ataúd retumbó con gritos subterráneos, como un lamento que rasgaba la tierra húmeda. Al exhumarlo, encontraron signos de lucha, barro bajo sus uñas y madera astillada. Sin embargo, llegó tarde, Captorn ya había fallecido. Y, siglos después, en 1937, el francés Angelo Haas sobrevivió a un accidente de moto. Declarado muerto,
fue enterrado en un ataúd común. 2 días después, se descubrió que aún respiraba. Tras su recuperación, dedicó su vida a diseñar un féretro de seguridad equipado con un tubo de aire y una campana en el exterior, por si alguna vez su cuerpo era confundido nuevamente con un muerto. Estos relatos, más allá de asustar, ilustran la cruda realidad: la muerte no siempre es clara. Y en la Edad Media, sin atlas anatómicos ni máquinas, la confusión era mortal. Acto 2. Ritos urgentes y leyendas sombrías. El temor al entierro prematuro influenció las costumbres mortuorias. En muchas aldeas, el ataúd era vigilado durante toda la noche. Un familiar permanecía junto al difunto, escuchando cualquier señal de vida. Algunas comunidades colocaban hierros afilados dentro del ataúd, picas y púas idénticas a las que se usaban contra animales salvajes, con la idea de que un movimiento intruso desgarrara la cubierta y alertara a los vivos. Las leyendas populares se llenaron de relatos escalofriantes. Se hablaba de aldeanos que volvían a la superficie con la túnica manchada de tierra, vagando sin memoria por bosques y ruinas. Otros decían haber visto sombras que arañaban desde debajo de la tierra, tratando de alcanzar la luz. El miedo a ser enterrado vivo. Entre las crónicas de viajeros y monjes se narran funerales con campanas de fuñar permiso. Si el difunto despertaba, debía tocar la campana que colgaba sobre el ataúd. Se escuchaba desde la iglesia. En caso de repique, comenzaba la exhumación. Otros testimonios mencionan espejos colocados junto al cadáver. Se creía que un leve reflejo de vapor en el vidrio indicaba aliento, por tanto, vida. Acto 3. El legado del pavor. Con el paso de los siglos, a medida que la ciencia avanzó, la fiebre de la tafofobia disminuyó. Las autopsias, los estetoscopios y los pulsiómetros se impusieron, borrando las dudas que envolvían al cuerpo y al espíritu. Aún así, el eco de aquellos terrores medievales permanece en nuestra cultura. La literatura, por ejemplo, recogió esta fobia con relatos que exploran la angustia de ser enterrado vivo. Edgar Allan Poe dio voz a ese horror en El entierro prematuro, un relato que despliega el miedo visceral y la traición del propio cuerpo. Hoy, cuando contemplamos las necrópolis medievales, las criptas y los mausoleos, podemos escuchar el murmullo de antiguas supersticiones. Cada piedra tallada, cada epitafio, lleva impresa la sombra de quienes temían no haber pasado la frontera definitiva de la vida. Y, en cierto modo, ese temor alimentó el desarrollo de rituales que buscaban proteger al difunto y servir de advertencia a los vivos. Reflexión final. El miedo a ser enterrado vivo nos recuerda lo frágil que es la línea que separa la existencia de la nada. Nos muestra lo lejos que hemos llegado gracias al conocimiento y los avances médicos, pero también invita a valorar la dimensión humana de la muerte, la incertidumbre que la rodea, el asombro y el miedo que provoca. En la Edad Media, la ignorancia médica forjó un terror profundo. Hoy, la ciencia disipó muchas sombras, pero el relato perdura. Porque esas historias, nacidas en la oscuridad de una tumba, siguen resonando en nuestra imaginación. Pero también como el miedo al calor de la luna forjó provocando escalofríos y reforzando la tafofobia.